Más de 20 veces llevo llamándote. Ya voy, ya voy. Y este se va a quedar. ¡Bienvenido! ¡Ya voy, madre! ¡Feliz de noche! ¡Aguantes! ¡Ya voy! Pero dejad la cama. Ya se subieron para arreglar. Para eso me jugaba yo. ¿Ves? Ya lo dejarás tranquilo a uno alguna vez. Mira que son las fiestas de Navidad y pierdes el cuerpo un poquito de descanso. Y yo nada más dejaría hacer igual que vosotros y bien marcharía a la casa. Pues quién te manda que lo haga. Oye, ¿acaso te querés que vengo tampoco? Anda, vas a cortar. Anda, que para comer, que no tiene que Aguarda que me acabe vestido. Tienes una más paciencia que los caracoles. Antes estaba almuerzo. Y la oreja lo traigo. Mujer, bien. Que bailar las cosas no le falta. Si con esta mujer se les escapa de nosotros, a lo que falta de la feria. Ay, si yo llevara los pantalones. No será porque no lo quiero. A estas orejas tenía que estar las cosas. Si llegan y nos van a soltar, cogeremos el tranvía. Llegará, dinero, Ay, que ya matas. ¡Ay, madre! ¡Que me vea, madre! ¡Ya no te madre! Sí, porque me rechanas. Nada. Domingo es un pensado que las fiestas las han hecho a vosotros. ¡Vamos! ¡Más que vamos! ¿Pueden callar, por favor? Anda, bienvenido. Come y ves aguantando la tronada. ¡Uy! Eso. Ahora encontrarme el comedor. Mira, me voy a hacer las camas porque es que me va a dar paz. Tú dale, métete la taja en el pan y hazte la irás comiendo por el camino. Nada, no le hagas mucho caso a tu madre que a ver cómo va a levantar. Madre, Bien. la química de quiera, que también viene con los tíos. ¡Lupis! Lucas, ¿os vais o qué? Espera. Mira la hora. ¿Qué pasa? Si yo creí que era más temprano. Vamos a hacer un abrazo vino y andando. ¡Para! ¡No te calles demasiado! A ver si te calles de trepía. Pero si no subáis. Espera, mujer, que bien privarlo. Madre, ¿Qué? aquí vamos a ir en tranvía. Sí. ¡Ole, ole! Yo me montaré a la de la ventanilla.
Madre, mi mano va en el tranvía. ¿Cuántos años toque y que tengo? ¿Pero qué vas a decir? Grandulón más que grandulón. Es que si digo que tengo 6, un 5. Eso. Y van y se lo creen, Pues ¿verdad? claro. Mira, como se te ocurra hacer una tontada de estas, y avergüences, deslomo. 5 años. ¡Hala! Echa el arranque y vámonos. Vemos los pastelitos. ¡Para! Vamos, ¿cómo le gusta la uva a estos chicos? ¡Vámonos! Madre, que el padre y los tíos se han quedado en la calle, allí hablando con el señor Tomás, el de la tienda. Hoy, pues ya bien para rato. Yo también quise ver porque hacer un disco Mira, siéntate un poquito, me preparo, hago mis casas bandadas y nos esperamos. Ay, telefónica, Mira, no por Dios, Nicolás, porque ya he estado mi amiga la Tomasa, ya me lo he tomado. Porque
Exacto. No como una que hay que ver, no se toca en un alma todo. No están dispuestos a no ves la cara. Siéntate aquí, explícame, a ver, ¿cómo ha ido el viaje de hoy? ¿Ya la habías visto antes? Sí, no me quiero sentar, la Nicolasa. En el tren tampoco más senté. En la ventanilla de la radio. ¿Quieres cambiar? Nada más te interés que se queda. He venido a ver a mis tíos y a mi primo bienvenido. Vamos a ver, tranquila, ven aquí, ven aquí. A ver, tú ya vas a la escuela, ¿verdad? ¿Sí? Y no. ¿Cómo que sí? ¿Y cómo que no? Sí, porque voy, no porque no llego. Pues entonces yo quiero ir a tu colegio contigo. No puedes, está en mi pueblo y tu padre no te lleva. Ay, esa abuela. A ver, tranquila, cariño. ¿Qué no ves que así? Nunca vas a tener una carrera. Una carrera. Esa ya la tengo. Hoy. Todos los años la gano. Me dan un pollo, 20 reales y un chuflete. Por favor, tequiela. Deja el frito. Ay, a ver, ven aquí, ven. Oye, ¿has visto por allá mis amigas de toda la vida? La Eulalia, la Francisca, la Dorotea, hace más años que me querían muchísimo. Ayer las vi que venían de la fuente de jugar a la 21. Y la tía Eulalia me dijo que mandan recuerdos. ¿Ves? Me querían tanto. No, es que me querían, me querían. La tía Eulalia me dijo, tía, a ver si me pagas los 5 euros que me deben. Te lo dejo a España. La tía Francisca me dijo que los 20. Y ahora le dice a esta señora que se vaya, que no nos deja jugar a mi primo y a mí. Ya está bien, ya me voy. Reyes con la niña esta. Pero después de pasear a la nieta, ahora Nicolasa me tiene que ir. Porque llevo aquí las borrajas, tendré que cogerlas, llegar a la panadería, una botellita de vino. Fíjate. A la Bueno, prueba. hasta aquí se puede. Pues yo también voy a vestir el cojo. Ya acabé de pagar la pues muy bien. Hasta después, chicos. Adiós, tía tonta. Ay, mira, me voy a la cocina a preparar la comidita para que yo los padres, ¿eh? No me hagáis ningún rastro por ahí. No, madre, no. Ven, siéntate. Que te voy a enseñar una cosa. Mira si tengo santos. Ah, estos son de barcos. Y estos son de furgonistas. Yo tengo de toreros. También yo y otro más majo que me salen en los chocolates. También a mí. Más que esto. Muchísimos más. Anda, pero en tu pueblo no tenéis ni al cabezón ni al boticario. ¿A qué no? Boticario sí. ¿Que tenéis boticario? Vive en el tranquete con que mira. Mentirosa, si el boticario solamente está en Zaragoza con los cabezudos. Y en mi pueblo también, pero sin la cabeza tan gorda. Anda. Y te envía. El culerita tiene una que le compró su madre. Pero ese no de a correr ni de a montar. No, que no. La montaste, corre, sí. Aquí no tiene torefanos de esos de los que habla la gente. ¿A que tú no tienes chuflete de chuflar? Siquiera me compro un talefano. Además mi padre me va a comprar una bicicleta. También el tío me comprará una. Cuando recojamos la remolacha. Bueno, pero yo ya sé ir montado. Que no sea montar. ¡Madre! ¿Qué dice la primica?
chica se quiera, que yo no sé montar en la bicicleta de 3 ruedas. Hombre, dices, hijo mío, y hasta la de 4. La digo es la de 2. Bueno, pues también sé la de 2. Y tú sí que no sabes nada. Y le tienes miedo, lo sabes todo. Mira, no tal, no tal. Pues entonces, ¿por qué corrías tantísimo el año pasado? ¿No viste como yo no corría? Porque a ti te conocía. Si es que eres una miedosa. No me llames miedosa. Pues sí, ¿qué? Porque eres una gallina. Y nunca la mantuve. ¿Qué? ¿Qué? Mira que te sacó una bofetada. Anda, pega, pega. Porque estás en tu casa, pero en cuanto Anda, pega, pega. Pega. ¡Oh, ya estás viniendo! Tú, bienvenido. ¿Dónde está tu madre? Por allá adentro. Pues acá tu mamá. ¿Qué pasa? A sus ciudadanos, ¿estaréis? Porque yo me la hermana. Siéntate. No sea cosa caída. Ay. Hola, chicos. Ya estará aquí. ¿Qué tal estáis? Mirad, yo siempre corría con la limpieza. Hecho polvos del viaje. Chicos, ¿y cómo habéis llegado tan pronto? ¿No llegaba el tren a las 10 menos 10? Pues hemos llegado a la hora en punto. ¿El reloj va mal? ¿Qué quieres jugar? Bienvenido. Tocaste tu anoche el reloj. Padre, yo, tú dices que son las 10, que son las 9, que son las 9, que son las 8, yo lo puse 10. Ya acabarás con las manías esas. Las 9 que son las 10, las 7 que son las 8. Déjalo, chiquilla. Al fin y al cabo ya sabíamos el camino. Ay, pero me sabe mal. Oye, pero qué hermosa está la tequila. Dime que la antes de que le gusta y que luego pasa. Ay, nada. Pues bienvenido no está menos. Hay que ver cómo se deseguran estos críos en 4 días. Me parece que los dos están hechos un par de garuchales. Bueno, mientras descansáis un poquito, os prepararé un poquito el almuerzo, ¿eh? Chiquillos, ya podéis pasar más que a la cocina que tenéis en la puerta y preparado, ¿vale? Vamos a comer, mi caseñuela, vamos a comer. Sí, sí. ¿Vale? Eso no comer un caña. Leñe, pues si no es comer un pedazo de magra como la mano, un choricito con lomo y 4 chaparrazos de vino, Yo no me comía salada. es que en el tren gente que nos cosquilleaba en el estómago y nos echaba una miaja bocado. Pues bueno, entonces, hasta la hora de comer, nos podríamos ir a pasear un poco. ¿Te parece, Marisa? Sí, sí. Yo no tengo muchos trozos. Toma, Nicolasa, coge 2 pollitos, calle una vez y alguna con otra granada. ¡Ay, va que traíais No nada! era necesario. Por traer a Veamos que hace mal el lado. Aún, sobre todo cuando hago algún esfuerzo. O me ladeo. Aquí en el halcón es que no puedo tocar. Levántate a ver. Algún hueso que se habrá separado, supuesto. ¿Quién fue así? ¿Quién fue así? Pues podríamos ir a que te viera el médico, ¿no? Quita de médico. Pues si el hueso que te se ha salido ya te asiento, arreglada está de dolor. A ver, levántate una miaja, a ver. ¡Uy! ¡Ay! Ahí están los chicos muy buenos con el almuerzo. ¿Qué es lo que te pasa? Algún hueso que se le ha roto. ¿Cómo has hecho eso? Pues nada, hemos tenido que pegarnos una corrida para coger el tren y la zangarrona de su hija se la ha puesto delante y se ha pegado un tropezón que casi se nos mata. Estos chavales. Es que la mía es muchísimo mala y más bruta que un perro volcado. No será tan Menos nuestra Ezequiela, que es una cabezona de marca mayor. Milagro será que antes de irnos de aquí no nos haga alguna que suene. que no será tanto. Ay, que no
no la conoces tú bien. Nada más tengo que decirte que el abuelo está cojo perdido del viaje que se pegó. A nadie más que a ella se le ocurre poner unos cuantos hitos en el suelo para donde tenía que pasar. Y el pobre abuelo, al pisarlo, se desarrigó y casi se nos sentó toda. A mí una vez se roto una garra. Y a su tía Felipa un día que estaba sentadica tranquilamente en la silla, le ató el atijo de las alpargatas a la pata de la silla. La tía fue a levantarse, se pegó un sillazo en los riñones y otro en el trasero, que por poco se mata. A una cosita del olfato que se dio. ¿Nada? Pues que por culpa de la estáis confiados. Bueno, menos tú, Matías. Yo también, Lucas, yo también. Es muñero en el pie, que nada más hago tocarme lo veo las estrellas. Pero que tiene que ver la chica con eso. ¿Qué tiene que ver si me dejó caer la mano del almirante? Es una hermanita. Y nos tiene por los portillos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que me cago en ella! ¿Qué no ha pasado bien, niño? Ah, con la primica tequila que me ha trampado un huevo. Chico, una cosa. Tempranito comienzan a reñir. ¡Hala! Dales un par de guantazos a cada uno y arreando. Con la primica tequila que me ha trampado el huevo. Bueno, Lucas, vamos a ver si me compro unas alpargatas. Y vosotras, como os hagáis mucho caso a los chicos, allá estáis. Vámonos, pues Matías. Venga. Porque quería comer en el mío después de comerse el suyo. Me ha hablado de vino. Y mira, para estar detrás de la oreja. Ahí no tal, ahí no tal. Y además dice que nuestro pueblo no es Tequila con el pito. Como te coja el pito, no campo. Oye, ven aquí, guapa. ¿Tú por qué le has tirado huevo a tu primo y se le has estampado la cara? A ver, hija mía. Porque mira, quería comer en el mío después de comerse el suyo. Montarse en el porrón. Y que algo te habrá hecho, ¿no? Algo te habrá hecho. Mentirosa, que eres una mentirosa. Atraso y te dejo que esto comer en cuanto le cojas. ¡Uy! Encima contaminado. Eso es que no lo aguanto. Ven aquí, oye, ven acá, tu A papá. ver, hija, a ver. El niño. A ver, ven acá. A ver. Tú ponme las piedras en la mano. Primo, que la calzada con todo el día. ¿Qué me tienes, sabes? Porque mira cómo la portilla con todo. Toma. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Oye, es que cosa. Fraquea. ¿Qué haces pegándole a mi hijo cuando la tuya se ha cansado de durarle la banana? ¿Y tú qué haces pegando el viento, mi hija? Después, tiempo de arañar lo que llega. Mira alegre, mira de esta trabaja. Y el traje que le ha puesto. Pues espérate que no he comenzado. ¡Ay, madre! ¡Que me pega! Ven aquí, hijo mío. Ven aquí. Cobardón más que cobardón. Yo me quiero ir a mi casa. Ay, no te preocupes, hija mía, que siempre pronto no sigue. Pues aunque no hubieras venido, ven para acá, hijo mío, que te mamá ya Lo mismo te piensas que hemos venido por tú. Hemos venido por mi maño Lucas. No hiciste nada cogiendo ese pedazo de pan. Oh, mira, sí, valiente familia me ha dejado. Haré el roto la cabeza, esa palabra. Tiene muchas agallas, mi chica, para dejarse pegar por un antelado como el mayor. Este caupín es medio que está reluciente con nosotros. Es la tuya que parece una gallina ganas cobarde. Mira, me callo porque estoy en tu casa. Y si no, Excusa de mal pagador. será de lo que te debemos. Más que otra cosa. ¿El qué? El que te debemos nosotros. Ah, calla, ¿qué te crees que con
yo puedo ir con la cara muerta. También las demás. Ya me voy a ver si viene mi padre. Pues yo también me voy a ver si viene el mío. Cuidado que se va a matar. Pobre Mario, ¿cuánto tiene que aguantar? Mucho tiene que aguantar un año con esa mensa que tiene. Pero qué gritos son esos. Que les han bajado Que ya. se están oyendo en todos lados. Esta palabra aquí. Y nos ha bajado el Gaby. Y este chico. Y tu lengua parece que tiene el baile de San Juan. Pero los chilenos se entienden de Uy, esto. mira, te la rompo, te la rompo. ¡Ay, qué risa! ¡Agustina! Toda la culpa la tiene ella. Ya ves, Rebusiana, toda la culpa la tengo yo. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Mira, ninguna de las dos está demostrando tener ni pizca de conocimiento. Pero ¿qué van a decir vuestros maridos cuando lleguen y se encuentren con semejante escándalo? Que digan Oiga misa usted, ustedes. oiga, si tuvieran que ver lo que tienen los hombres, ya asustaría yo a las de. Oiga usted. Oye, que nuestros maridos tienen lo que les falta. El milagro de Jesús que hace para que puedan observar. Oye, pues va otra vez. Y cuando te llamen, acudes bien. Pues descuida. Otra vez, ya lo sé. Poca vergüenza. Oiga, la poca vergüenza la tiene usted por meterse en camisa donde va. Qué bien con la boquita muerta que no sale. Uy, mosquita muerta, no. Mira, pues saben que los digo a las dos, que eso se arrepiente un poco de ahí. Y a ver si no os matáis. Y las dos os vais a ir a hacer puñetas. Déjala, es muy aponderadora. Sí, tierra. Pero es que una mujer este carácter. ¡Y Dios! ¿Una de dos? No me va a tener más remedio porque con este carácter que tengo se me come por las patas. Bueno, ya vi, remedio. A ver, ¿sabes qué? Tienes que esperarte la poquito porque van a llevar para prepararla. Y sabes que quieres que me pase un poquito. Oye, algo han hecho. Ya suspenden, ya suspenden. Echaron para atrás. Criando, más criando, es lo que se dice. Igual, igual, Y a usted, educación. sin vergüenza. Ay, qué Está Sofía por ahí alfarciando, déjala que se abuele. Llámalo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué? ¿Se puede saber qué la hizo? Nada. Deja la televisión. Queríamos con eso. Tampoco me la vas a contar. Mentirosa, que no has batido tú. Creo que ha sido tu verdadoso. Pues no que has sido tú. ¿Qué has sido tú? Pues no que has sido tú. Ay, sí, David. Dale. Vamos a prepararnos para el bien, qué bonito llevarse con la familia.
Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pues, mira, que ya estoy harto en mi casa de comer patata. Y siempre. Ah, y el otro va y dice, pues si esto está bueno. No, si es carne de lata, en mi casa sí comí carne de lata. ¡Qué risa! Y el otro dice, ¿y aún te quejas? No, si es carne de lata, de esas, de las que comen. Venga, yo haré de majara. Pero no sabe hacer salipante. Mira, si los alipantes son como yo. Amóntate y verás. ¡Quejarse contra los alipantes! Si es que no sabe, actúa ahora de alipante. Hay en el caballo que los conozco más. No, pues yo a montar, ¿eh? Tú ponte bien, ¿eh? El caballo. A ver, quieto. ¡Contratero! ¡Ay! ¡Ay, no me ha roto la garra! ¡Esto no vale! ¡Ay! Hombre, si vas a llorar por eso, pues lo jugaré contigo. Al caballo, pues para domesticarlo. Hay que darle con azúcar, canelo. Bueno, pues caballo, vamos a ir para la cuadra a tomate con caramelo. Venga. Pues lo que tenía que pasar, mujer. Lo que tenía que pasar, salí de casa hecho polvo por culpa de la zangarrona de tu hija y no me debía haber meneado del pueblo. Ya te lo decía yo, con estas botangas no puedo correr. Si es que estoy arriñonado. Es que he dicho yo que fuéramos a la botica para que lo curaran. Pero se puede saber qué es lo que ha pasado. Espera, mujer, espera. ¡Ay! 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 Pues verás, cuando nos hemos ido, camino a la alpargatería. Pues al mirar la calle, ha revuelto un auto. Y este, para acá. Y el auto para allá. Pues hasta que ha parado, le ha dado un empendón y lo ha apachurrado como un gato. Como que me la he tragado. ¡Anda yo! Si yo me he querido apartar, pero no había manera de poder apartarme con estas botazas. Pues vaya una bromita, ¿eh? Pues menos mal que el auto ha parado casi en seco, que como lo refleje bien. Si me reflega bien, no paiso ni en los 5 litros. En los riñenos las llevo. Buenas ganas tengo yo de comprar las alpargatas ni hostias. Ahora a casa, que a este paso no quedamos ni uno sano aquí para poder contar. Oye, pero no pensaréis ir nada más que acabando de llegar como quien dice. Claro que no, si a lo mejor me voy en fiores. Bueno, pues oye, no pasa nada. Yo creo que exagera. Parece así, dando monte. Es que estoy arriñonado. Lo que tienes que hacer ahora es ir al médico para que te vea. Ya está. Tiene razón la Nicolasa. Que te mire por los rayos eso. Y si tienes algo roto, pues empalma, ya la vio. Pero qué médicos ni gaitas.
Ya me curará el tío Apólito en el pueblo, que para eso es la madre entendida. Si tengo a un hueso roto, fuera de puesto. ¿Qué Apolito? Sí, el tío ¿El Apólito. curandero? Pues estaríamos bien empleados que estando en Zaragoza. Nos tuviéramos que ir al pueblo a ponernos en manos de un curandero sacapera. Nada. Al médico ahora mismo, antes de que se enfríe la cosa. Si me parece que estoy bien. Está bien y no puede menearse. Bueno, Nada. Echa un poco de merienda y arreando en el auto de esta tarde. Pero es que no vais a comer. No. Que el auto pasa a las 2 y ese no espera a nadie. mira, claro, ya sabéis lo cabezón que es cuando se le ve una cosa y receta y creta. Yo no estoy dispuesto a dejarme la piel fuera de casa. Pues eso. Si al final me tendré que ir en Piores. Si no salgo de esta, que me parece que no saldré, quiero que me lleven con los pies para adelante desde mi camica. Nada. ¿Estáis oyendo qué cosas dicen? A ver, vea, no sale de aquí así. Si no quieres ir a casa del médico, que venga el médico aquí que te vea. Pero vale, La Nicolasa. aquí quién es el que tiene que morirse. ¿Vosotras? Como soy yo, quiero hacerlo tranquilamente en mi casita. Nada. Pero no veis que va a ser una virgen en el pueblo, ni que sus hubiéramos despachado. Ay. Os hemos visto a todos. ¿Estáis buenos? Pues al avío. Bueno, mira, chicos, a ver si el año que viene tenemos más suerte. A ver, bueno. De todas maneras, si no podéis venir al entierro, os espero para San Bartolo. ¡Hala, Nicolasa, ponnos algo de merienda y arreando! A ver, no vais a comer antes. No, ya echaremos un bocado por el camino. Tú busca a las chicas. ¡Angelita! ¡Emilio! ¿Qué era? ¡Chica! Pero mi Emilio, ¿qué te pasa, hijo? Una voz que me ha pegado el caballo. ¡Que no se hubiera arrimado! ¡Hala! Calla con ese pito que te pega un bofetón que te chafas. No puede pasar sin hacer... ¡Este! ¿Qué matador le ha debido de dar? Que da por te va la garra. ¡Ah, no será cosa! Tendremos que llevarlo al médico, no sea que se le den y tengamos algo que sentir. Venga, no lo penséis más. Ahora, chico, bien al médico todos. Venga, Tampoco desde el colmazo que me... No me encuentro nada. Yo diría que hasta tengo un poco de Y vamos a ir todos. bueno. Pero no, esto es una manera pesada, Si vamos todos, yo parece que también me animo. ¡Hala, pues, venga! ¡Hala! ¡Tía, no os vayas! Tendré Iremos a galope tendido y por el camino haremos un rato cada uno de caballo. Dame un caramelo. Pues saldremos a la de 1, a la de 2 y a la de 3, ¿vale? Sin amontar, ¿eh? Pues toma, que ya no me quedan más caramelos, ¿eh? Venga, A la de 1, a la de 2. y a la de 3.
Una ocena que allí pues que había armados en la pared no ha dejado ni uno sano en la familia. Menos mal que esta vez también se entregó el pito. ¡Amórate! ¡Angelito, pero cómo! ¡Nunca más! ¡No parientes ni nada! ¡Nunca más! ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Madre! No vos al médico, no. ¿Cómo que no? Siquiera yo no esperamos. Vosotros que estáis malitos, nosotros nos aguantamos. Podéis quedaros aquí y jugar con el caballo, no sea que si venís tengamos que lamentaros. Sus carguisa la enfermera o matiza al boticario. ¡Ay, Galuchán! ¡Te vas a enterar, pardala! Ahora nos vamos al médico, pero seguro volvemos y te están golpito y os zurramos la bagana. Nunca más, ¿eh? Nadie. Nunca más invitamos. Si a ustedes les parece bien, ahora les emplazamos para darles un concierto con este guitarra. Nos vamos.